Bueno, yo soy hija de un comerciante, mi padre tenía inmobiliaria, eh, nací en Barrio General Paz, 4 cuadras atrás de la escuela Garzón Agulla. Y bueno, y él quería, porque yo creo que era su deseo hubiera sido ser abogado, ¿no? Y, y entonces, bueno, quería que yo estudiara abogacía. Yo leía mucho, inclusive esto tenía que ver con lo que él mismo había fomentado durante mi infancia y mi adolescencia, y me gustaba mucho la literatura. Y quería estudiar letras. Y me dijo que no, que de ninguna manera. Porque tenía toda la concepción, digamos, típica de la clase media, de esa época, de la profesión, ¿no? Y era como su generación quizás fue la generación que hizo de todos nosotros, y ahí ya con una expansión hacia las mujeres, de que fuéramos profesionales, arquitectas, odontólogas, médicas, abogadas, ¿sí? Yo nací en el 55. Así que, bueno, me dijo que no. Debo haber sido bastante buena hija porque acepté y entré a estudiar abogacía en 1973. O sea que la mayor parte de mi carrera transcurrió durante las dictaduras militares, porque me recibo en el 78. Como a mitad de la carrera tengo así como una cosa de decir, bueno, a mí esto no me gusta. ¿Qué hago? ¿La dejo? ¿No la dejo? Estoy ahí como medio año que no estudiaba. Hasta que al final tomo la decisión de terminarla por ellos, porque hacían mucho sacrificio los dos, tanto mi vieja como mi viejo. Y mi papá era un tipo liberal. Inclusive me acuerdo que una vez pusieron unas bombas, eran épocas muy terribles, y nos hicieron entrar por el rectorado y salir por la Facultad de Ingeniería, y pasaba mi viejo por la Duarte Esquiro y yo con una compañerita ahí. ¿Qué hacen, estúpida, acá en el medio del lío? Suban rápido al auto. Pero bueno, viste, había sido un tipo, era radical, o más bien de tendencia radical, digamos, ¿no? Típico de la época, un hombre muy típico de la época, clase media, comerciante, radical, que quería que la hija fuera abogada. Bueno, yo me recibo en el 78 y los otros días mi familia recordaba que agarro y le pongo un moño rojo al título y le digo, bueno, esto es para vos. Entonces me mira así como diciendo, ¿cómo no lo vas a colgar en tu estudio? No, yo no voy a tener estudio. Y viste, le cayó así como duro, pero dice, qué loca mi hija, viste, esas cosas que no se lo creyó. Al año siguiente yo empiezo a estudiar filosofía y letras. Quizás tras la búsqueda de la literatura, pero la filosofía, la historia y las letras venían como la parte que a mí me gustaba, digamos. Y resulta que bueno, que no quedaba nadie en la Facultad de Filosofía y Letras en 1979. O sea, era muy poca gente, mucha gente. Fue la facultad más golpeada por las dictaduras militares. Y entonces yo supongo que tuve una introducción a la sociología, porque en todas introducción a la historia. Muy, muy lindo todo ese primer año de esa currícula que ni siquiera sé si sigue existiendo, te estoy hablando de 1979. Y ese debe haber sido el hecho que a mí me hace conocer por primera vez la sociología, más allá que yo había tenido la materia sociología en la carrera con un profesor, bueno, que es fácil de olvidar, digamos, porque Terrera se llamaba en la época de esos años, esos pocos años del gobierno peronista, ¿viste? Del 73 al 75.
que tenía un manual así muy grande, con pensamiento nacional, teoría sociológica, una cosa impresionante. Un poco que era una modernización de lo que capaz uno siempre recuerda que hicieron Alfredo Poviña y su gente en la facultad. Nada más que en estilo peronista y en estilo nacional, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa sociología a mí no me había impactado. Obviamente se ve que lo que yo recibo en filosofía y letras ese año que yo curso es lo que me hace como decir, a ver por acá. Entonces descubro que en un departamento de sociología conozco a Marta Díaz de Landa y a Carlos Lista. Te estoy hablando cuando lo que hoy es la nueva facultad de Derecho, de Abogacía, donde se cursa la carrera de Abogacía, era viejo, todavía era un edificio viejo, que antes había sido facultad de Medicina y que tenía todos unos recovecos, entonces el instituto quedaba así, viste, como adentro de las oscuras, digamos, viste. Ahí había un señor mayor, amoroso, que yo creo que era de origen boliviano, Carlos Lista y Marta, que eran nacidos, se deben recordar mejor que yo. Y bueno, y entonces yo me doy cuenta que yo con ese ambiente no tenía nada que ver. Bueno, Carlos y Marta, sobre todo Marta, que me toma así como discípula, estaban terminando su doctorado y el marido de Marta tenía una beca para ir a doctorarse a Chicago. Entonces Marta me dice, no, de acá hay que irse, acá ya no queda nada. Habían cerrado el posgrado que ellos habían hecho de sociología con Juan Carlos Agulla, lo habían expulsado de la facultad. La doctora, bueno, nosotros le decimos Eva, pero se llama Hilda Eva Chamorro, tenía el Centro de la Mujer, donde ahora es el CEA, que era un centro de la OEA, ¿sí? Con fondos internacionales de la OEA, donde Carlos y Marta trabajaron, hicieron investigaciones y demás. Un centro, por lo que ellos cuentan y por lo que yo pude recuperar después como historia, era muy importante. O sea, como de avant-garde, de vanguardia en esa época en Córdoba. Y me dice, Marta, hay que irse, venite con nosotros a Chicago, estudiar sociología allá. Y yo no, viste, porque, digamos, a ver, me parece que había pocas posibilidades de no ser político cursando cualquier carrera universitaria durante los años 70. Peronista no era, siempre tenía como unos amigos que estábamos más como en la izquierda, que era una cosa como muy amplia, llena de fraccionamientos y de diversos partidos, pero había mucho activismo estudiantil en los centros de estudiantes. Algunos compañeros míos participaban políticamente, eran más activos, ¿no es cierto? Entonces yo dije, bueno, entonces tenía como esa cosa de a Estados Unidos no. Y le digo, no, yo a Estados Unidos no me voy a tratar de... Bueno, entonces busca becas para irte. Y empecé a buscar becas en el año 79, comienzo de los 80. Y encontré que en México había como una gran, o existía la sociología, cosa que acá no existía, digamos, no existían las ciencias sociales, por esta censura de los gobiernos militares, ¿no? De última, había existido y había sido interrumpida. Y bueno, consigo una bequita para irme, digo bequita porque ese es el término, para irme a estudiar a la UNAM. Mi vieja me acuerdo que me ayuda para pagar el boleto, qué sé yo, y ahí Marta o la doctora Chamorro me consiguen una entrevista con el doctor Alfredo Poviña, que era muy mayor, pero que iba al instituto, porque como él tenía tantos conocidos en América Latina, para ver si tenía alguien en México que me pudiera ayudar cuando yo llegara allá. Y me acuerdo que me escribe una carta para su amigo Mendieta Núñez, que cuando yo llego lo voy a visitar y él ya estaba muy enfermo, digamos, fallece a los pocos meses.
y me dice, bueno, no, me da algunas indicaciones generales, pero que en su condición no me podía ayudar para nada. Por supuesto que los que me ayudan son los que estaban exilados en México. Con ellos consigo dónde dormir, dónde vivir, cómo hacer los trámites y demás. Para mí fue muy importante la ayuda de Gustavo Kosákov. Hasta el día de hoy yo debo reconocerlo a él como uno de mis maestros, a pesar de que Gustavo no está en el plano de la sociología, sino más bien en el plano de la filosofía, del derecho, de la filosofía crítica, de estas cosas tan interesantes que Gustavo ha realizado después. Gustavo y su señora Silvia Martínez son realmente unas personas que yo le debo el poder establecerme en México, ¿sí? Porque resulta que la bequita de la UNAM era una bequita que no me alcanzaba ni para pagar el cuarto, entonces no tenía que vivir. Entonces me empiezo a postular a otras instancias de posgrado, que había muchísimas. El México de ese momento, estoy hablando de México de 1981, era un México donde el posgrado existía, era de excelencia y había varias instituciones. Dicen o decían que era una herencia que había dejado Echeverría cuando había sido ministro de Educación. Entonces estaba el CESTEN, estaba la Flaxo, estaba el Colegio de México, varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación para la Integración Social, que es la institución donde yo termino haciendo la maestría en interdisciplina en ciencias sociales. Eso quedaba en San Ángel. Todavía la UNAM no había creado su unidad de posgrado, se crea, me parece, bastante después. Y bueno, rindo, gano, o sea, apruebo, entonces gano una beca de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Pero bueno, el primer año transcurre normal, yo fascinada porque tengo muy buenos maestros, porque la mayor parte del exilio latinoamericano estaba viviendo en México. México es el país que recoge desde el exilio haitiano, el boliviano, el chileno, el brasilero, el argentino, el uruguayo, qué sé yo, lo escuchábamos a Citarrosa, a los limareños, a Silvio Rodríguez, y salió en una conferencia de Pancho Aricó. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esa es una época maravillosa, porque la formación no es solo de estudiar en el posgrado, sino que es todo un contexto cultural y político que tiene que ver con América Latina, no solo con un país, ¿no? Realmente yo muchas veces digo que mi segunda patria es México, porque a veces recuerdo que yo me fui de un país gris y azul, de militares, de tristeza, de muertos que ya sabíamos, a un país de colores que me acoge, que me recibe, en donde estudiar el Capital no era mala palabra, no tenía que ser zurdo ni comunista para leer a Marx. O sea, Marx era uno de los textos de la bibliografía, y acá Marx no se podía hablar ni de Weber, es decir, no se podía hablar de las ciencias sociales, porque esa asociación estúpida que hacían los regímenes autoritarios entre ciencias sociales, humanismo y comunismo, digamos, ¿no? Así que, bueno, digamos, o sea, si vos me dices cómo te enamoraste de la sociología, yo diría que esta experiencia mexicana fue como un antes y un después. A ver, si yo tuviera que hacer una síntesis o decir desde dónde iba, aparte de esto que te digo de los colores, que es bien gráfico, ¿no? Ir del gris y el azul, el estado de sitio, los muertos, a un país de vida, de colores, de apertura, de no censura, donde nadie era marxista ni comunista, sino donde todo se podía leer, debatir y escuchar. No solo era contraste por el contexto político, sino también que, primero, que yo no sabía mucho de la teoría sociológica cuando me fui de acá.
sí sabía y sí había leído y sí leíamos a Marx, a Lenin, a Mao por las cuestiones del debate político que uno participaba, digamos, o estaba obligado casi a participar porque se daba en el recinto universitario. Córdoba fue, en ese sentido, tuvo así como mojones, digamos, comunicación social estaba donde está la Escuela de Lenguas, ¿sí? Yo vivía en el edificio al lado del CEA, los últimos 3 años de la facu. Era amiga de un grupo del Taller Total de Arquitectura. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 73, cuando se muere Allende, estar en la Escuela de Comunicación, ahí donde está la Escuela de Lenguas, digamos, en toda una cosa estudiantil, ¿viste? Y venirle la policía, es decir, entonces, la sociología que hizo Poviña, de la cual yo tengo una referencia mayor con posterioridad, era una sociología que a mí, a mi generación, ya no llegó. Ni siquiera creo que llegó a la de Marta y de Carlos. Después, cuando yo me intereso y empiezo después con mi carrera profesional, incursionar en teoría social argentina y latinoamericana, vuelvo a esa historia, y es realmente González quien, ¿te acuerdas? El libro que usábamos en la cátedra, el que conforma un grupo en su cátedra junto con Alcira Argumedo, digamos, que son los que hacen la primera obra de recuperar la historia de la sociología más allá de la historia que había contado Germani, Verón, ese grupo, digamos, ¿sí? Que yo lo conozco, o sea, ¿dónde conozco ese grupo? Allá, a Portantiero, a José Nun, estaban todos allá, estaban todos en México. Entonces yo la sociología argentina la conozco en México. No la conozco acá antes de irme. ¿Por qué? Lo poco que yo había podido formarme con Marta y Carlos venía de la experiencia que ellos tenían, que era la formación de la sociología norteamericana, digamos, siguiendo este canon que inaugura Germani con la sociología científica, ¿no? Eva Chamorro, digamos, la doctora Chamorro había estudiado en Estados Unidos, después Carlos y Marta terminaron de estudiar en Estados Unidos. Entonces, esa era la sociología, que es la sociología que defiende Germani. Yo en ese momento no tenía la conciencia que después cuando me meto, cuando me formo, asumo por una sociología latinoamericana que no tiene nada que ver con esa. La sociología por definición, porque bueno, nosotros estudiamos todo, nos formamos todos, vos sabés, mi formación no se remite solamente a lo latinoamericano, sino que, digamos, toda la institucionalización de la sociología en América Latina pasa por la famosa tríada clásica del siglo XIX europeo, Marx, Durkheim y Weber, que es en realidad una versión parsoniana de la tradición clásica, porque después yo descubro a Simmel, y entonces es George Simmel el que te muestra otra manera de hacer sociología, y que González y los autores que escriben en ese libro de sociología argentina lo recuperan como uno de los primeros sociólogos que más impacto tiene, y sobre todo tiene mucho impacto en la UBA en Buenos Aires, en la carrera de sociología, ya cuando Germani está en el exilio en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque yo creo que Germani se va a Estados Unidos en el 68, por ahí, o un poco después, en los 70, ¿sí? A ver, Simmel no se canoniza porque Parson, que es una visión hegemónica y que hegemoniza toda la sociología latinoamericana en la década de los 50-60, con Lazarfer, que hace una importante contribución, digamos, empírica a la sociología empírica, lo deja afuera, ¿no? O sea, Parson deja afuera a Marx, a Simmel y a un montón de que, a pesar de que Simmel era íntimo amigo de Weber y Weber lo ayudó toda la vida para que Simmel, porque Weber debatía con Simmel y lo reconocía como par, ¿me entendés? Es decir, ni siquiera la sociología europea tenía esta cerrazón
de ciencia, metodología dura que tenían los americanos en el sentido de la tradición parsoniana. O sea, el impacto es que todo el continente tiene una sociología científica, y por ciencia entendida al estilo Germani. Había que hacer investigación. No era que se desmerecía la investigación cualitativa porque ya existía la Escuela de Chicago, o sea, de última, Parsons frente a la Escuela de Chicago son los dos cánones estadounidenses, pero el pensamiento parsoniano se instala hegemónicamente, digamos, ¿sí? Entonces le gana lo cuantitativo lo cualitativo. Entonces esa es la versión circulante. A pesar que todo el mundo lee Rice Mills, a pesar de que Germani le hace el prólogo a la obra de Rice Mills cuando llega acá, que mucha gente dice que Germani lo hace, bueno, hay varios escritos interesantes que vos conocerás que dicen, bueno, como para desencasillarse de que él quería una metodología cuantitativa. Como diciendo, bueno, yo quiero una sociología seria. Él es, él y otros más, digamos, son los que hacen la diferenciación entre sociología y pensamiento social. Y lo que yo vengo a recuperar con mi profesionalización en los últimos 20 años de mi vida es el pensamiento social y la sociología juntas, ¿no? Es como dice Boaventura de Sousa Santos en ese capítulo hermoso que tiene El Milenio Huérfano por una sociología de las ausencias, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de que esto es científico y esto no lo es? Que esto es el discurso válido y esto no lo es. Estamos desperdiciando la experiencia del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Esta suerte de disquisición entre esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo científico, esto es lo no científico, que era parte del contexto de esa época, digamos, ¿no? Es decir, tampoco hay que ponerse en una mirada de decir, uy, qué terrible. Me parece más importante conocer la historia de cómo las cosas sucedieron y por qué sucedieron así, por qué cambiaron o por qué nosotros no somos lo mismo, que empezar a decir si está mal o está bien, digamos. Mi experiencia fue más grande que la sociología, fue en ciencias sociales. Es decir, porque como la maestría era interdisciplina en ciencias sociales, el hijo del director había hecho un doctorado en Francia y justamente, digamos, había sido discípulo de Bachelard. Entonces el tipo nos daba epistemología. Después fíjate vos que tengo como profesor de epistemología a Alberto Parisi. Alberto Parisi es uno de los primeros argentinos que yo conozco en México como profesor y después lo vengo a encontrar acá. Yo cuando me fui de acá no conocía a Alberto Parisi tampoco. No conocía a Atilio Borón, que nos da teoría. Fíjate vos, a Parsons lo aprendo por Atilio Borón, que de Chile se había ido a Estados Unidos, había estado con Germani y se había bajado a vivir a México, digamos, al exilio, a vivir en ese exilio mexicano, digamos, porque acá no se podía volver a trabajar. Entonces, es una formación muy integral y es una formación que ya está partiendo de vuelta en una vanguardia de pensar no los campos disciplinares estancos, la sociología, la antropología, la historia y la economía, sino que está pensando en mezclarlos, que es un poco lo que vivimos ahora y que a algunos les cuesta asumir en una defensa de la profesionalización del campo. No vas a encontrar en mí alguien que defienda la profesionalización del campo en el sentido de ponerle un cerco al campo. Sí soy una defensora de hacer bien las cosas, ¿no? De si haces metodología cuantitativa, cualitativa, hacerla bien, si haces teoría, hacerla bien, si haces ensayo y si haces un manifiesto, también hacerlo bien, ¿no? Pero no porque esto sea social y aquello antropológico. Yo, en ese sentido, me parece que si tengo que pensar en la tradición vieja, prefiero a Simmel, el propio Weber, el propio Marx, no eran personas
en el sentido de que se diferencian de Durkheim, ¿no? De Durkheim se conoce muy poco todo lo que leía, se conoce mucho más de Weber, de Marx o de Simmel, pero bueno, él ese intento de cerrar, ¿no? De cerrar y decir, esto es sociología. ¿Pero por qué? Porque la batalla de él era contra la especulación filosófica, ¿no? Entonces él tenía que decir, bueno, si es ciencia, tiene que ser rigurosa, tiene que tener un método, tiene que enfrentar la observación, sacar, bueno, toda esta cosa que ya conocemos, ¿sí? Que es un poco lo que pide Germania acá, cuando dice, bueno, todo lo anterior, Echeverría y la generación del 37, García y la ciudad indiana, Quesada, Estrada, eso es pensamiento social. Está muy bien, puede convivir con la sociología, pero no se puede, se tienen que distinguir, no se deben mezclar, ¿no? Inclusive de Poviña, ¿qué pensaba Germani? ¿No? Pensaba muy mal, ¿no? O sea, de Poviña como el representante de toda una sociología latinoamericana de esa época, que era una sociología muy positivista, muy reproductora de teorías donde se mezclaba absolutamente todo. La moral, la intuición, lo normativo, ¿no? O sea, era como esta cosa de el afán del que viene a civilizar o a conquistar. La modernidad tiene que ser así, o la modernización tiene que ser así, y tenemos que saber esto. Y en eso no se distinguía qué lo que era la sociología, de la ética, de la política, del cristianismo, de la familia, de nada. No se distinguía nada. En eso tenía razón. Germani tenía razón sobre Poviña. De aquella época yo no recuerdo nada, porque todos estaban en el exilio. El gran sociólogo cordobés Delitzsch vive en Italia en esa época y después pasó a Francia. Yo a Delitzsch lo conozco cuando vuelvo a la Argentina. Lo conozco, porque es rector de la UBA, porque después es rector de la universidad, pero nada que ver. Pero yo me voy en 1981 y vuelvo en 1988 a la Argentina. En el medio viajo, qué sé yo. Vengo de visita en el 86, me parece. Cuando yo vuelvo a la Argentina, que Marta me presenta al CONICET para hacer el doctorado en 1989, me manda a visitarlo a Agulla, Buenos Aires. Creo que Agulla me hace una carta de presentación, creo que se pedía en esa época. O sea que lo conozco, me muestra su biblioteca, que era una cosa impresionante, me acoge muy bien. Y bueno, por supuesto que cuando yo entro a la cátedra de sociología en el 89, Agulla, nuestro grupo lo leía, ¿no es cierto? Y era una cosa cercana, digamos, ¿no? En el sentido de pensar una sociología argentina que no tenía nada que ver con la de Poviña. Pero bueno, yo después en México, en esta cosa que yo te decía, que íbamos a un recital de Silvio Rodríguez o a un recital de los Olimareños, al cine de la UNAM, que salía 2 pesos, era tal la actividad cultural que había, a un debate de Pancho Aricó que se presentaba en la librería Gandhi. Arriba tenía un piso, digamos, donde había una pequeña sala donde se hacían cosas, o en el teatro. Era tan integral toda la formación que uno como que no podía como diferenciar muchas cosas, digamos. Es decir, todo aportaba, todo sumaba. Y había sido tan grande la censura acá, ¿no? Que uno vivía todo con mucha intensidad. Leía febrilmente. Me acuerdo la primera vez que leía Foucault. Me acuerdo cuando conocí a un amigo mexicano que me dijo, ¿pero cómo no conocía a Michel Foucault? Y yo decía, para mí adentro, si te supiera todo lo que yo tuve que conocer y leer acá, desesperadamente, desaforadamente, para ponerme al tono de lo que estaba. Bueno, en la maestría tenemos que empezar a presentar el proyecto de tesis. Y esta cosa que a mí me gustaba mucho la literatura,
Octavio Paz tenía una revista de literatura, que en esa época la revista Vuelta, que era una revista importante. Una revista que era bastante polémica para la gente de izquierda, porque, bueno, siempre se lo identificó a él como un pensador liberal o más tirando a la derecha. Pero la verdad que él le daba cabida en un momento determinado a un montón de gente. Era una revista de literatura y ensayo. Tenía ensayos sociológicos, políticos y demás. Entonces, hablando con Atilio Borón un día, por esta cuestión de la tesis, llevamos terminando la maestría, qué sé yo, me dice, a vos que te gusta tanto y conoces tanto a Octavio Paz, ¿no te animarías a hacer una tesis sobre Octavio Paz? Me encantó la idea. Habíamos estado trabajando en un taller de metodología con una tesis sobre el cine y el alcoholismo, que después fue el proyecto que presenté. Ya te voy a contar sobre eso porque es bastante interesante, sobre el cine mexicano. Y bueno, y presento lo de Octavio Paz a la maestría y no cerró. No cerró porque la maestría, a pesar de toda esta cosa interdisciplinaria que tenía, quería tesis que tuvieran algún componente de relevamiento empírico. Entonces, en un taller de tesis, digamos, y hablando con el coordinador de la maestría, por una cosa muy tutoriada, muy personalizada, me dice Rodolfo, ¿y a vos que te gusta tanto el cine? Dice, no querría, no, pensá que por ahí podría ser una cosa. Bueno, y entonces, viste, ahí como que surge una temática que tiene que ver con muchas cosas y que sí tenía que ver con la maestría en esta cuestión de la interdisciplina. El cine mexicano también es un aparato hegemónico de formación cultural, desde el amor, desde modos de amar y de penar, dijera una amiga mía, para todo lo que sería la generación de mis padres, digamos, ¿no? Los boleros, el trío Los Panchos, bueno, todos los grandes autores que después la Chabela Vargas los pone de moda para mi generación, digamos, de vuelta. Y en el cine mexicano, bueno, y la discusión en México en ese momento, una de las discusiones, que ahí también estaba otro argentino que estaba en Chapa en ese momento, que es Menéndez, era el tema del alcoholismo, ¿no? La gente se moría, había mucho accidente de tránsito y mucha muerte, digamos, por problemas de consumo de alcohol. Entonces hago como una unión, digamos, ¿no? O sea, si uno se pone a ver, la década de los 50, gobierno de Lázaro Cárdenas, una de las industrias más grandes de México es el alcohol, ¿sí? El tequila, el mezcal, la cerveza y demás. Y otra de las industrias más grandes es el cine, de la mano de los subsidios estatales, digamos, ¿no? Pero el cine mexicano fue como muy importante. Y en las películas se tomaba, se penaba el amor y cuando vos estabas penando el amor había que tomar algo. Entonces había ahí como un modelo cultural hacia el mexicano, digamos, como que tenía que ver con un desarrollo económico del país y bueno, como que todo eso hacía una buena tesis. Y con esa tesis, que no la terminé, llegué más o menos como hasta la mitad. En el medio me pasó a mí el amor. Conocí un exilado argentino que vivía en Suecia. Me casé y me fui a Suecia y abandoné la tesis. Intenté hacerla cuando estaba en Suecia, creí que la iba a poder hacer, pero bueno, al poco tiempo no. En Suecia tenía que aprender sueco, volver a estudiar inglés para entrar a la universidad allá y ya fui dejando la tesis. No, nunca la terminé. Así que, bueno, en Suecia, digamos, ¿se imagina pasar de México a Suecia? Nada. Todo distinto. Era la Suecia de Olof Palme,
era la Suecia de la socialdemocracia y del estado del bienestar, como después lo leemos en Andersen, digamos. Era como, bueno, la cultura nórdica es muy distinta a la cultura latina europea, ¿no? Entonces era muy costoso aprender a estar ahí. Pero de todas maneras fue para mí una experiencia interesante vivir en Europa del 84 al 88 en tiempos de muchos cambios políticos, ¿no? Vos imaginate que se produce el movimiento de solidaridad en Polonia, se produce la muerte de Olof Palme, lo matan al hijo de Indira Gandhi, Alfonsín está con el grupo de los no alineados, se produce la Glasnost en Rusia, digamos, o sea, viene Gorbachev, o sea, es como un momento muy interesante. La sociología en Suecia no tenía la existencia que tenía en México. Existía una cuestión interdisciplinaria, había otra manera de cursar las carreras universitarias, había mucho más desarrollo de la antropología. Entonces todos mis amigos, que en general eran uruguayos y chilenos, provenientes del exilio uruguayo y chileno, que estudiaban en la universidad, estudiaban antropología u economía política, como el que fue mi marido en ese momento. Y bueno, yo lo había conocido a Göran Terborch por Atilio Borón en México, así como conocí un montón de gente yendo a congresos y demás, no solo latinoamericanos, sino también, por ejemplo, me acuerdo de Richard Morse, que es un tipo que escribe después muchísimo, digamos. Él tiene un libro muy bonito que se llama El espejo de Próspero, que yo después retomo, digamos, cuando me hago cargo de la Cátedra de Teoría Social Argentina y Latinoamericana. Y entonces, estoy hablando de una época donde no existía el email, donde existían solo las cartas y el teléfono común. Por ahí me parece que en algún momento Atilio estaba en Francia y nos hablamos por teléfono, alguna cosa así, y él me dijo, me preguntó cómo estaba, qué estaba haciendo, y yo le dije, bueno, estoy estudiando sueco para ingresar a la universidad, y me dijo, bueno, entonces ve a Gotemburgo a estudiar con el Göran Terborch, ¿te acuerdas? El sueco que yo te presenté, qué sé yo. Bueno, entonces me pongo a investigar sobre Göran Terborch, me voy con una amiga a ver otra amiga que ella tenía en Gotemburgo que nos aloja para que yo vaya a la universidad a ver cómo era la historia, porque ya estaba terminando toda la instancia del idioma y ya había aplicado para ver si el Estado sueco me daba la famosa beca que se daban en aquella época para estudiar a todos los que querían ingresar a la universidad. Se llamaba Estudio Medel. Una beca que te permitía estudiar y vos la tenías que devolver a largo plazo después que vos te recibías, digamos. Esa es una cosa del estado del bienestar que solamente los nórdicos conocieron. Y voy a Gotemburgo y fíjate que la amiga de mi amiga era Amanda Peralta. Amanda Peralta es la primera mujer guerrillera de Taco Ralo. Yo creo que tengo por ahí una revista de historia, esta revista Historia Argentina de Feli Luna, donde en la portada sale la Amanda Peralta vestida con una ametralladora. Es una cosa, imagínate, inusitada. Ni yo la conocía, digamos, ¿no? Que después, cuando yo he contado esta historia, una amiga que tiene más afición por las revistas de historia encuentra esa revista y me la regala, me dice, porque para vos va a ser significativo. Bueno, Amanda, por supuesto que de aquel pasado guerrillero ya no tenía nada, era una señora que trabajaba, tenía una familia y estaba haciendo el doctorado con Perry Anderson en Londres. Y me dice, bueno, me muestra la ciudad, me lleva a la universidad, la verdad que era fantástico. En el medio a mí
me pasan cosas personales, fallece mi padre estando yo allá, me separo de ese marido y vengo a la Argentina a visitar la familia. Nunca pude llegar a cuando se murió mi padre, digamos, vengo un año después, y me encuentro con Marta Landa, que ya había vuelto de Chicago ella había pasado a Alemania, qué sé yo, y me dice, ¿y por qué yo vengo por 2 meses, que creo que era lo que te permitía el pasaje abierto de ida y vuelta, qué sé yo? Y me dice, ¿por qué te vas a volver a Suecia si ya te separaste, si vos decís que la sociología en Suecia no existe? Y le digo, porque ya apliqué, porque ya entré al doctorado, porque allá te becan para que vos puedas doctorarte, y acá yo qué haría. Y me dice, sí, bueno, con tus antecedentes yo te podría dirigir y para que entraras a hacer el doctorado con la beca de estudios CONICET. Bueno, lo pienso, lo converso con mi familia, qué sé yo, y decido quedarme. Y al año entro al CONICET, en el 89, porque me doctoro en el 93. Digamos, de ese grupo de sociología, bueno, Marta estaba en la cátedra de sociología con Carlos en la Facultad de Derecho. Ellos eran los titulares de cátedra de sociología en la Facultad de Derecho, donde había nacido la sociología. No solo por Poviña, sino por el desarrollo que Juan Carlos Agullo y Eva Chamorro le dan a la sociología. Habría que preguntarse por qué Delitzsch nunca, digamos, hizo lo suficiente cuando convocó a la comisión para hacer la carrera de terminar de crearla definitivamente en Córdoba en aquella época, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que ahora ya no se pueden indagar salvo por los actores que participaron en esa comisión. Entonces, bueno, teníamos el Centro de Investigaciones de Derecho, pero como Derecho era Derecho y Ciencias Sociales, a la vieja usanza, digamos, es Marta, después estaba Alberto Parisi, un montón de gente. Ya se había ido Gustavo Kosakov del Centro de Investigaciones de Derecho y Ciencias Sociales, que había estado con Marco del Pom. Mucha gente pasó por ese Centro de Investigaciones, donde nosotros empezamos incipientemente a hacer una línea que luego, digamos, empezamos a llamar la sociología política.